Al comenzar el estudio de esta cuarta lección, leemos en el libro de Juan en el capítulo 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículos 14, versículo 15. Con este texto iniciamos el estudio, es el texto central o el texto de memoria de esta cuarta lección que lleva por título Defendamos la verdad. En este video ya no se va a hablar de toda la lección, más que un breve resumen o un bosquejo de los puntos principales que ya hemos estudiado. Queridos amigos, sean bienvenidos a este estudio y como todo bosquejo, y como ya es costumbre, vamos a trabajar también con objetivos, ideas principales o puntos claves de este estudio, los cuales son 3. Como primer objetivo estudiaremos el contexto, el tiempo en el que se ubica este estudio, en qué momento de la historia, en qué momento del conflicto. En el segundo lugar veremos el llamado de Dios a contender, a luchar en este conflicto. Y en el tercero estaremos viendo los ejemplos que la lección plasmó, ejemplos de esa contienda. Con estos 3 objetivos trabajaremos y simplemente recuerden que pueden descargar estas diapositivas. Comencemos entonces hablando del primer objetivo, el contexto de nuestro estudio. Vamos a ver en qué momento se desarrolló todo este evento. Contexto de nuestro estudio. Veamos esto porque nos ayudará a ubicarnos en el momento y también nos dará el panorama general para comprender lo que hemos estudiado. Para esto, como siempre, es bueno trabajar con una línea de tiempo, o esto al menos ayuda bastante en el estudio. En esta línea tenemos los siguientes años: 313, 538, 1517 y 1798, todos los años después de Cristo. ¿Qué es lo que ocurrió en estos años? Bueno, comencemos hablando de lo que Daniel escribe en el capítulo 7. Aquí habla de un poder religioso, un poder soberbio, altanero y también un poder perseguidor. Este poder, nos dice el profeta, tendrá prácticamente un gran dominio por cierto tiempo. Exactamente por 1260 años o 3 años y medio, 3 tiempos y medio o 42 semanas, como también lo llama el libro de Apocalipsis. Estos 1260 años, ya que se aplica aquí el principio día por año, estos 1260 años comenzaron el año 538 y finalizaron el año 1798. En un momento vamos a explicar por qué motivo comienza y acaba en dichos años. Aquí, en este periodo, conocido también por muchos como una edad oscura, la Edad Media, el cuerno pequeño es el poder que tuvo la autoridad. Este cuerno pequeño se lee en el libro de Daniel. Este cuerno pequeño representa a un poder religioso, un poder blasfemo. Y ya vamos a ver algunos detalles más al respecto. Ahora, desde el año 538 hasta el año 1798, siendo directos, el poder que tuvo un gran control o el movimiento que tuvo un gran impacto en la historia es la Iglesia Católica. Sin embargo, es importante recordar algo. Ya a partir del año 313 existe una mezcla entre cristianismo y secularismo, cristianismo y romanismo. Esto en gran medida gracias al movimiento muy astuto de Constantino, quien se hizo cristiano por razones políticas. Al hacerse cristiano Constantino, la iglesia obviamente encuentra cierta libertad porque ya no iban a ser perseguidos, pero también comienza su declive espiritual, hasta que el año 538 adquiere un gran poder el obispo de Roma. ¿Y por qué el año 538? Tomen atención a estos 3 círculos, son pequeños, pero estos 3 círculos gráficamente ilustran a los 3 reyes arrianos: los vándalos, los érulos y los visigodos. Estos reyes arrianos se les llama arrianos porque seguían las enseñanzas de Arrio, quien en resumen decía que Cristo no es Dios igual que el Padre es creado. De alguna forma eran un obstáculo al obispo de Roma.
Cuando el año 538 cae el último de los reyes arrianos, es desterrado de Roma, el rey de los visigodos, perdón. Entonces el obispo de Roma ya no tiene barreras, ya no tiene oponentes. Y a partir de ese año, del 538, inicia un poder absoluto. Es más, Roma, que ya había caído años anteriores, ahora pasa a llamarse el Sacro Imperio Romano, una alusión directa a la unión entre la iglesia ya no cristiana, porque ya se había corrompido, y esto está gráficamente ilustrado por los jinetes del Apocalipsis, ahora con una iglesia corrompida espiritualmente, inicia un gobierno de terror. Incluso muchos reyes estaban sometidos a la autoridad de la iglesia, encabezado nada más y nada menos que por el papado. ¿Cuándo acaba? El año 1798, cuando el general Berthier captura al Papa Pío VI. Yo creo la lección, estos puntos abordará más adelante, por lo menos lo que ocurrió el año 1517. Pero fue durante estos años que la iglesia gozó de gran poder. Bueno, iremos matizando con algunos detalles más. El año o los años, el periodo que el estudio de la lección aborda ahora, comprende entre el año 538 y el año 1517. Ese es el periodo que hemos estudiado esta semana. ¿Por qué 1517? Porque, durante esos periodos o durante esos años el papado persiguió cruelmente al pueblo de Dios, pero a partir del año 517, recordemos, inicia el movimiento de reforma encabezado de manera directa por Martín Lutero, aunque ya también por esos años, sobre todo el lado europeo, estaba experimentando el Renacimiento, todo un movimiento cultural en el cual también surge Martín Lutero y otros personajes que yo creo que vamos a estudiarlos. Queridos amigos, este es el contexto histórico en el marco del cual se desarrolla nuestra lección. Hablo de la lección de esta semana, exactamente del año 538 al año 1517. Que hubo en esos años una persecución diabólica hacia el pueblo que buscaba ser leal a Dios. En esos años, nos dice el libro de Apocalipsis 12:6, que Dios ayudó a su pueblo, identificado o representado por una mujer. Le dio alas y la tierra ayudó a la mujer. Es decir, Dios siempre hace provisión para su pueblo. Pero a ese pueblo que Dios cuida, a ese pueblo que Dios protege, también Dios le pide que mantenga una firmeza, que contiende, que luche. Y eso es precisamente lo que hablaremos ahora en el segundo objetivo. Cerramos este marco histórico para adentrarnos en el segundo objetivo de nuestra lección. Un llamado a contender. Este es nuestro segundo objetivo. El contexto ya sabemos, un contexto demasiado hostil. En este contexto recordemos algo, los ataques de parte del enemigo al pueblo de Dios no van a cesar. Con la Iglesia Católica se vio claramente esto, el poder del papado era atroz, era terrorífico, pero no termina ahí. Hablemos ahora de lo que ocurre en este punto. Dios llama a su pueblo a luchar. Con eso hemos cerrado, ¿se acuerdan? El primer objetivo. Dios llama a su pueblo para que éste luche, para que éste esté en constante guardia. Pero para que tú y yo podamos entrar a esa contienda, para que sus hijos a lo largo de la historia hayan luchado en este conflicto, Dios nos pide algo. Y hablemos de ese algo. Efesios 6, versículos 10 al 12. En resumen, consagra tu vida a Dios. Si tú intentas salir a este conflicto sin haber consagrado tu vida a Dios, vas a perder. Vas a perder. Pablo ilustra esto con la armadura de un soldado. Vístete de toda la armadura de Dios, no solo una parte, no solo el casco, no solo el pectoral o la espada. Vístete con toda la armadura de Dios. En otras palabras, tú necesitas estar sujetado, aferrado a Dios.
Si no hacemos esto, entonces estamos perdidos. Porque nuestra lucha, querido amigo, recuerda, no es contra sangre ni carne, nuestra lucha es contra fuerzas espirituales, contra poderes de las tinieblas. Entonces, lo primero que Dios te pide, quiero que luchen, sí, pero primero conságrate. Primero entrégame tu vida. Primero haz de mí tu deleite, tu delicia, todos los días. Ahora, una vez que tú aprendas a consagrar tu vida, una vez que tú y yo entendamos que lo más importante es consagrar nuestra vida, ocurre algo interesante. Nosotros aprenderemos a confiar en Dios. Y eso es lo que hizo la iglesia durante ese periodo de persecución. Aprendieron a confiar en Dios como resultado de su consagración. Por eso, primero, en esta imagen está la consagración. Resultado de la consagración, aprendo a confiar en Dios. ¿Y en qué se traduce eso? En lo que les dijo el apóstol Pedro a los líderes judíos. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Por qué el apóstol Pedro dijo esto? Porque él aprendió a confiar en Dios. ¿Estamos entendiendo? Eso que quiere decir que nuestra obediencia, en primer lugar, siempre será a Dios, porque habremos aprendido a caminar con Dios, habremos aprendido a andar con Dios. Recuerda, querido amigo, ataques del enemigo siempre habrá y va a estar constantemente hostigando al pueblo de Dios. Aquí quisiera hablar de los dos ataques. El primero, lo que empleó durante la Edad Media, la violencia, persecución, al punto, como ya vamos a ver en un momento, el caso de Juan Hus, que murió quemado, y tantos más, ya sea a manos de los judíos, de los romanos, de la Iglesia Católica, o en estos tiempos, o en años atrás, en países donde no se toleraba el cristianismo. Una persecución con mucha hazaña, con mucho odio a los hijos de Dios. Eso es por un lado, pero el otro ataque del enemigo está enmarcado con los engaños. Pablo ya nos advirtió, tú cuida tu iglesia, y Judas también habla de lo mismo, cuiden la iglesia, contiendan. Entonces, aquí quisiera enfatizar lo siguiente, para que tú puedas salir victorioso ante los ataques del enemigo, tú necesitas consagrar tu vida a Dios, tú necesitas caminar con Dios para que el Señor te muestre cuando tú estás siendo atacado, para que tú tengas fuerzas, para que tú tengas fortaleza, esperanza cuando la situación es agobiante, pero también para que tú puedas mantenerte firme ante los engaños de Satanás. Quizá esta parte le doy un poco más de realce porque yo creo que todos en algún momento hemos hablado de la persecución, del hostigamiento, de que no somos de este mundo, que aquí se burlarán de nosotros, en fin, todo lo derivado. Pero muy pocas veces reconocemos que el engaño es un ataque de Satanás y muy exitoso. ¿Cómo tú puedes vencer al engaño? ¿Cómo tú puedes reconocer las mentiras de Satanás? Permíteme decirte algo, solo o basado en tu razón, querido amigo, no lo vas a hacer. Es más, ya estás siendo engañado. Si tú crees que por tu propia capacidad, que por tus argumentos, por tu intelecto, tú puedes reconocer al enemigo y sus artimañas, ya estás siendo engañado. Recuerda lo que dice Pablo, vístete de toda la armadura. Esta es la clave, querido amigo. Esta es la clave, consagra tu vida a Dios. Solo de esta forma, tú y yo podremos vencer a los ataques de Satanás. Y recuerda, Dios siempre hará provisión para su pueblo. Eso es lo que Dios hace. Él no va a dejar solo. Y por si acaso, la iglesia no debería depender de un hombre. Muchas veces las iglesias caen o decaen cuando hicieron de un líder humano su mayor motivación. Hicieron de un hombre su anclaje para crecer, su anclaje para mejorar. Y cuando ese líder se va, la iglesia comienza a caer. Querido amigo,
La iglesia depende de Dios y tenemos que aprender a depender de Dios, tenemos que aprender a confiar en Dios, porque Dios siempre hará provisión para su pueblo. Pero dentro de esa provisión hay algo que Dios pide, que tú te involucres en su obra. Tú no puedes ser un cristiano que está venciendo los ataques del enemigo cuando tú no estás trabajando en la obra que Dios te encargó. De eso hablaremos un poco más en el tercer objetivo. Pero esta es la manera como tú y yo podremos salir victoriosos en esta contienda. La lección titula Defendamos la verdad, pero quizá aquí quisiera aclarar algo. La verdad no necesita ser defendida para que salga victoriosa. La verdad va a salir victoriosa. El que puede caer derrotado eres tú, soy yo. Quizá lo ideal sería decir, defiéndete con la verdad. Defiéndete en la verdad, porque la verdad seguirá siendo verdad. Vuelvo a repetir, tú y yo sí podemos ser derrotados. La verdad no va a ser derrotada. ¿Qué es lo que promete Dios? Si tú te mantienes firme, si tú estás entregado, involucrado, haciendo la obra de Dios, lo que Dios promete es la corona de vida. Al que se mantenga, al que persevere, a Él le daré la corona de vida. A Él le daré que esté conmigo, a Él le daré que se siente a mi lado. Es decir, Dios te promete la eternidad, y una eternidad gloriosa por si acaso. Una eternidad gloriosa. Ahora, ¿y cuál es el resultado del enemigo, sus ataques y toda la gente que lo sigue? Tristemente es la muerte eterna. No el infierno, no el tormento eterno, porque eso sería obra de Satanás. Eso es lo que él quiere hacer en esta tierra, un mundo de tormentos sin fin. Pero lo que Dios traerá es la muerte eterna, que obviamente también es algo que no queremos. Entonces, para cerrar este segundo objetivo, querido amigo, escóndete en Dios, conságrate a Dios. Solo así vas a poder hacer frente a las artimañas del enemigo. Pasemos a ver ahora los ejemplos que nos esperan en el tercer objetivo. Los ejemplos de fidelidad, disculpen el sonido prolongado, la ausencia de audio prolongado, el silencio. Vamos a ver ahora los ejemplos de fidelidad, los ejemplos de aquellos hombres que decidieron ser consagrados a Dios, obedecer, y cuáles fueron los resultados. Tenemos aquí a estos tres ejemplos, los valdenses, Wycliffe y Juan Hus, o Juan Hus, como algunos lo llaman. Todos ellos hombres que vivieron durante un periodo insoportable, podríamos decir, un periodo oscuro, un periodo sombrío para el pueblo de Dios a los ojos del hombre. Todos ellos tienen algo en común. Tomen atención a esto. Los tres predicaban, haciendo caso a lo que dice 2 de Timoteo 2, comparte lo que estás aprendiendo con otros. Los tres predicaban, los valdenses incluso cuenta la historia que llevaban porciones de la Biblia para compartir, y cuando encontraban receptores, cuando encontraban en la tierra donde la semilla puede germinar, ellos a escondidas buscaban ahondar y estudiar. Ellos eran predicadores. Wycliffe hizo lo mismo, Juan ni qué hablar. Los tres predicaban, los tres hicieron de la Biblia su texto amado. Como dice Jeremías 15, tu palabra me fue un deleite, tu palabra me fue una delicia. Los tres hicieron de la Biblia ese libro predilecto, ese libro donde encontraban paz, esperanza. Y los tres fueron fieles a Dios. ¿Cuántos valdenses murieron por simplemente ser leales a Dios? Juan Hus se mantuvo fiel a Dios sabiendo que le esperaba la hoguera.
Miren, estos tres hombres nos dan el ejemplo de lo que Dios nos pide: consagración a través del estudio de la Biblia, esto está al medio; fidelidad, porque el estudio de la Biblia da como resultado esa vida de entrega a Dios; y por supuesto la predicación. Los tres hicieron esto, pero me gustaría resaltar otras tres características de estos hombres. Vamos a ver acá. Los valdenses, por ejemplo, enseñaban a sus hijos la palabra de Dios. Apreciado amigo, no olvides que tu primer ministerio tienes que hacerlo en tu familia. Los valdenses se dedicaban a cumplir lo que dice Deuteronomio 6. Enséñales en la mañana, en la tarde, repíteles. Ellos pedían que sus hijos memorizaran porciones enteras de la Biblia. Creo que lo podemos hacer, ¿verdad? Y más que poder, creo que necesitamos hacerlo. ¿Qué es lo que compartían? Así como leían la Biblia, ellos compartían la Biblia, al punto que Wycliffe se dedicó a traducir la Biblia a su idioma para que las personas que no tenían acceso a la Biblia puedan tenerlo. Y en estos días que es fácil acceder a la Biblia, qué pesado es para nosotros leerlo. Y ni hablar del compartir, no compartimos tantas cosas, sobre todo en las redes sociales, compartimos tanta información y la Biblia la hemos olvidado. Buscaban alcanzar la Biblia a toda persona en su lengua, se esforzaban. Y nosotros estamos en un letargo que cuando nos piden ir a compartir estas lecciones, no queremos hacerlo. O ponemos tantas excusas. Y ofrendaron sus vidas. Fueron tan leales a Dios que ellos prefirieron morir antes que negar o ser infieles a Dios. ¿Qué me ha hecho Dios? ¿Por qué yo voy a ser desleal a Dios, no? Y ellos preferían morir. Entonces, miren, queridos amigos, estos hombres tuvieron estas características y estos son los ejemplos de la contienda que Dios nos pide. Querido amigo, en esta contienda vamos a llorar y en algún momento de repente nuestra vida llegará a su fin, pero en medio de todo esto ellos recordaban la promesa de primera de Juan: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que hay un premio, hay una corona, y es lo que dice Apocalipsis 3. Estos hombres contendieron fielmente y fueron leales a Dios, no con fuerza humana, recuerda esto, no está en tu capacidad, sino con el poder divino, aguardando la corona de vida. La lección explicaba que en esos tiempos era normal premiar el esfuerzo de los hombres con coronas de plantas, con coronas de hojas que se corrompían, o que incluso se podía comprar esa corona. La corona que Dios te quiere dar no se puede comprar, y es una corona que no es corrupta, es una corona que no va a perecer, que no se va a malograr. Esa es la corona incorruptible que Dios quiere darte. Creo que los ejemplos han sido claros de lo que Dios pide de nosotros, pero también de lo que Dios espera darnos a cada uno de nosotros. La corona de vida, la eternidad, que es la mayor recompensa inmerecida que jamás podríamos pagar, que Dios quiere darnos. Cerramos con esto el objetivo número 3 y vamos a ver ahora el breve resumen de lo que hemos visto en esta lección, en este bosquejo. El pueblo de Dios vivió años de angustia, pero recuerden que Dios siempre amparó a su pueblo. Solo una vida consagrada puede salir victoriosa de los ataques que el enemigo nos manda. Y por último, el ejemplo de grandes mártires nos muestra el camino que el mismo Cristo trazó. Hebreos, me hubiera gustado bastante que sea Hebreos 2, versículos 9 y 10, en donde habla que Cristo padeció, dándonos un ejemplo, y espera compartir su gloria con aquellos que también padecen en esta tierra. Ya nos trazó el camino. Así que solo llega un punto aquí para terminar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, una sugerencia basada en la lección. Recuerda, la verdad siempre vencerá. Por eso nosotros necesitamos
ampararnos y defendernos con la verdad. No nos cansemos de estudiar la Biblia, de buscar a Dios, de tener momentos de comunión con Él. Solo así, querido amigo, solo cuando tú estés escondido con Dios, nos prepararemos para recibir aquella corona incorruptible. Por eso, una vez más, ya para cerrar este estudio, recuerda estudiar la próxima lección, fe contra todo propósito. Y creo que aquí hablaremos del gran Martín Lutero. Por favor, querido amigo, estudia la palabra de Dios. No dejes de estudiar tu Biblia. Queridos amigos, cerramos este bosquejo un poco tarde el día de hoy. Disculpen, hubo problemas con el equipo. Lamentablemente el micrófono se malogró y no funciona hasta ahora. Gracias a Dios se pudo solucionar. Espero que no sea demasiado tarde y también que este material puedas usarlo en otro momento de estudio. Por mi parte me despido con el deseo de que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos ustedes y espero en unas horas poder compartir el comentario en vivo con ustedes. Muchas bendiciones, un gran abrazo para todos. Hasta una nueva oportunidad.